Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La estación del cielo. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. Inscríbete en nuestros programas de teología, modalidad presencial y virtual, especialización en cuidado psicoespiritual, música y gospel y nuestros diplomados. Somos la mejor opción para su formación integral. Visítenos en www.unibautista.edu.co. Dios les bendiga, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por estar allí en la sintonía de la Estación del Cielo. La verdad nos complace muchísimo saber que nos han nominado a estos premios que se realizan en la ciudad de Bogotá, que se llaman los Prize Music and Awards, y esta nominación la hace el público, los oyentes, y la verdad nos sorprendió muchísimo porque no los esperábamos. La verdad no esperábamos que esto sucediera con la Estación del Cielo. De todos modos, muchas gracias por la sintonía. Al lado mío tengo en esta ocasión al profesor Javier Barco, él es pastor, magíster, y hoy vamos a hablar de literatura. Y vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo en la iglesia, pero que a veces no se le da el manejo adecuado, a veces se le aducen ciertas cosas que no son reales, y estamos hablando del libro de Apocalipsis. Este escrito del profesor Javier Barco se llama La primacía de la vida en medio de una cultura de muerte, una lectura sociolingüística de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 13. Es un libro muy interesante, es editado por la Universidad Bautista de Cali y dice acá: el presente trabajo es un esfuerzo hecho por los profesores de la línea de investigación del área de Biblia. Profe, Dios le bendiga, me complace, además porque el profe es amigo mío y compañeros de trabajo. Profe, Dios le bendiga, bienvenido a la Estación del Cielo. Gracias, Álvaro, gracias y felicitaciones por esa nominación a la emisora La Estación del Cielo. Profe, ¿por qué Apocalipsis? Bueno, escribir un libro, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y de qué lo voy a escribir? ¿Por qué se enfocó en Apocalipsis y sobre todo en el capítulo 11, del verso 3 al 13? Bueno, digamos que son cosas que uno ha escuchado muchas veces, pero que no cree que sean ciertas sino hasta que le pasan. Y digamos que de alguna manera había escuchado en otras oportunidades que a veces los temas, uno no escoge los temas, sino que los temas los escogen a uno. Y Apocalipsis fue un libro que nació como de carambola, como de rebote, digámoslo así. Digamos la escritura del libro, perdón. Porque mientras yo era pastor en una iglesia bautista, por allá por el centro, en la iglesia bautista Jerusalén, que les mando un saludo si nos están escuchando, unos hermanos decidieron que les gustaría saber más del libro de Apocalipsis. Yo mismo había escuchado algo acá en la universidad, pero no había ampliado en el asunto, y estudiamos el libro de Apocalipsis versículo por versículo durante casi un año en la iglesia. Luego de eso, cuando hice la maestría en Bogotá, en la Universidad San Buenaventura, llegó el momento pues, solamente de hacer un trabajo de grado, y lo que se me vino a la mente fue Apocalipsis. Seguido a eso vinieron muchas cuestiones de la coyuntura política colombiana, y en ese estudio que yo había hecho de Apocalipsis me di cuenta que Apocalipsis es un libro bastante político, y entonces había mucho que tomar. Y bueno, en esas circunstancias empecé a hacer mi trabajo de grado de Apocalipsis 11, de la historia de los dos testigos, y luego hablando con los profesores de Biblia decidimos hacer un trabajo un poco más amplio, y ya lo hicimos con los profesores de Biblia aquí en la universidad y algunos estudiantes que estaban trabajando en ese momento en el semillero de Biblia de aquí. Este libro fue lanzado hace aproximadamente unos 25 días, ¿cierto? El 2 de mayo. El 2 de mayo. Ah, 2 de mayo, o sea, hace muy poco. Menos de un mes fue lanzado,
se hizo el lanzamiento de este libro aquí en la Universidad Bautista. Recuerdo que lo sacamos de ahí de la oficina y se lo regalamos al pastor Harold Segura, ¿no? Que también estaba haciendo el lanzamiento del libro de la ternura, ¿no? Sí. Entonces, este libro, bueno, Apocalipsis, un libro escrito posiblemente por Juan, ¿no? De Patmos, ¿no? Posiblemente, ¿no? Se habla así o... Sí, se habla de Juan de Patmos porque el mismo libro dice de yo Juan, no sabemos si es el evangelista, si es Juan de exactamente, Patmos. es muy dudoso y muy probable que no sea Juan el evangelista por el estilo, el tema, por el griego que usa. Entonces son temas que no permiten como digamos asegurar que Juan el evangelista sea el mismo Juan de Patmos. Entonces hablamos simplemente de Juan de Patmos como porque el mismo libro habla de Juan que está en la isla de Patmos, según dice el mismo libro. Este libro es el último de la Biblia, pero no por ser el último significa que haya sido escrito de último, pero sí fue escrito hacia finales del primer siglo, ¿cierto? Finales del siglo, muy probablemente principios del siglo segundo. Del siglo segundo. Sí. Y fue escrito para un contexto en medio de la persecución del Imperio Romano. Exactamente. De su tiempo, ¿no? Exactamente. El tema del libro, los Apocalipsis, y ahí algo que digamos las personas que puedan leer este libro van a encontrar es que ahí nosotros tratamos de referir un poco qué es un apocalipsis y en qué tiempo surge. Generalmente los apocalipsis, que no son simplemente un libro sino una literatura, la literatura apocalíptica, surge en momentos de crisis, de persecución. Entonces le hace, por ejemplo, la literatura apocalíptica en Daniel, por ejemplo, que surge en un momento de destrucción de Jerusalén, la apocalíptica que surge en el libro de Ezequiel, que surge cuando ellos están en el exilio, la apocalíptica que surge en el Apocalipsis de Juan, que surge en momentos de persecución cuando se ha destruido, bueno, ya han pasado más de 50 años de la destrucción o unos 50 años de la destrucción de Jerusalén, pero hay momentos de persecución a la iglesia que está dispersa, a la iglesia cristiana. Entonces a partir de ahí se evidencia en el mismo libro esos asuntos de persecución. El mismo Juan dice, yo estoy aquí exiliado en la isla por causa de Jesucristo. Y le escribe a unas iglesias que están perseguidas por causa de Jesucristo. Le habla a algunos que han sido asesinados por llevar el nombre de Jesucristo. Entonces el tema de persecución, de asesinato, de muerte por causa de ser abanderados del mensaje de Cristo es una cuestión muy patente en el libro de Apocalipsis. Por eso te decía ahorita que el Apocalipsis es un libro muy político. Sí. Hablando de político, entonces podemos decir que tenía un mensaje para ese contexto en el primero y segundo siglo, pero para hoy también tiene otra lectura e interpretación por lo que estamos viviendo, por ejemplo, en América Latina y sobre todo, por ejemplo, en Colombia con el tema del proceso de paz. Y tú estabas hablando de muertes, ¿cuántas personas o cuántos líderes sociales no han sido asesinados? Tal cual. El libro es escrito desde una visión del primero y principios del segundo siglo con los problemas económicos, religiosos y políticos de esa época. Como el resto de la Biblia. El resto de la Biblia se escribe, está inserta en un momento determinado de su historia. Sin embargo, como por ser palabra de Dios, ¿cierto? Como la Biblia es ser palabra de Dios, pues ese mensaje de alguna manera se traslada más allá del simple momento histórico en el que fue escrito. Para nosotros poder entender el mensaje de Dios hoy, tenemos que entender el mensaje de Dios allá. Claro. No podemos simplemente agarrar palabras y traerlas acá. No, yo tengo que entender primero allá para después entender acá. Ese es el intento que hacemos en este libro. El contexto. Entendemos el contexto, lo cultural, lo religioso, y después de entender eso allá, pues entonces traemos ese mismo mensaje, ya no la cultura, sino la palabra de Dios como tal, a nuestro contexto. Y nos encontramos cosas como la que tú mencionas. Nosotros también vivimos en un contexto de muerte, nosotros también vivimos en un contexto de violencia. Más de 200 persecución. De persecución. Las personas que trabajan por la paz, por la armonía, salgamos del proceso de paz, que trabajan por temas de tierras, que trabajan por temas del medio ambiente, que cuando ya son un estorbo para ciertos, líneas de poder, pues entonces esta gente fácilmente es asesinada. Es lo mismo que nos relata el Apocalipsis en el capítulo 11 con los dos testigos. Los dos testigos son simplemente un claro ejemplo de alguien que viene a profetizar en nombre de Dios, pero que se volvieron incómodos para ciertos poderes y por eso finalmente son asesinados. Pero sí, siempre en Apocalipsis vemos que
en medio de los armagedones aparece el Señor, o sea, siempre va a haber justicia y el Señor siempre va a proteger a su pueblo, ¿no? Exactamente, por eso el Apocalipsis... es una voz de esperanza, ¿no? Exactamente, el Apocalipsis tiene que entenderse básicamente como un libro de esperanza. Es un mensaje de esperanza porque ahí mismo, en el capítulo 11 del que estamos hablando, estas personas, estos dos testigos, son asesinados, pero el mismo texto termina diciendo, y una voz del cielo les dijo, ven, y ellos se levantaron, y dice, y los que lo vieron, que versículos antes se daban regalos alegres y hacían fiesta porque habían asesinado a los dos testigos, luego los miran aterrorizados porque ellos se levantan y suben donde Dios, y en ese momento dice el texto que hubo un terremoto, algunos mueren, pero dice, y los que quedaron le dieron gloria al Dios del cielo. Básicamente lo que quiere decir el texto es, si bien hay violencia, si bien hay muerte en contra de estos que luchan por la justicia, por la paz, por las cosas buenas, pues también esa muerte no es impune. Esa muerte tiene una finalidad, se hace por algo, y siempre el mensaje de esperanza está allí. Dios no envía estas cosas, o estas cosas no pasan porque sí, estas cosas pasan porque Dios siempre está buscando, a partir de su gracia liberadora, siempre está buscando la conversión del malo. Tal vez para nosotros el malo necesita castigo, para Dios el malo, o el que ahora es malo, necesita conversión, necesita gracia, necesita misericordia. Qué bendición, muchachos. Un gran libro escrito por el profesor, magíster Javier Barco, un libro interesante que ustedes pueden conseguir aquí en la Universidad Bautista. Vamos a poner allí los números de contacto donde ustedes los pueden conseguir, y próximamente en las librerías de la ciudad de Cali y también a nivel nacional. Si usted quiere comprarlo y está en otra ciudad, pues se contacta con el profe. Ahí vamos a poner los números de él para que usted se contacte y de alguna otra manera él se lo envía por algún medio de mensajería para que usted pueda tener este gran libro, un libro teológico, un libro de producto de una investigación, ¿sí? Y que también le quita, profe, se le quita algo como de magia que se le ha puesto al Apocalipsis, también llevado por las películas, ¿no? El cine también ha ayudado, ¿no? A ponerle algo de magia que no tiene el libro, ¿no? Y que más bien tiene una interpretación, y en el contexto general, pues más o menos dice que el Señor siempre va a proteger a su iglesia y que va a haber justicia al final de los tiempos, ¿no? Básicamente sí, el mensaje del Apocalipsis es: el bien siempre triunfa sobre el mal, y todo lo que acontece porque todo esto está en las manos de Dios, y cuando la historia está en las manos del Señor, por mal que nos vaya, siempre nos va a ir bien. Lo de Hollywood y todo esto, que a cuanta película sacan le ponen la palabra Apocalipsis y se supone que debería ser aterrador, pues sencillamente es una mala concepción de lo que es realmente la literatura apocalíptica y lo que pretendía la literatura apocalíptica en su momento. Bien, lo dijiste, profe, al principio. Este tipo de literatura apocalíptica lo encontramos en varios libros de la Biblia, no es exclusivo del Apocalipsis. Tú hablaste del libro de Daniel, hablaste de Ezequiel, el profeta, Zacarías, entonces no es exclusivo totalmente. También en alguna de las clases, y podemos mencionar al pastor Gustavo Sánchez, que ha sido una fuente de inspiración en los temas apocalípticos. Hablaba él que si yo no conozco a Daniel, si no conozco este tipo de literatura apocalíptica que hay en la Biblia, pues me va a ser difícil interpretar el libro de Apocalipsis, ¿no? Por el mensaje que viene allí, ¿no? Necesariamente. Mira que el libro de Apocalipsis de Juan cuenta con aproximadamente unas 550 citas directas e indirectas del Antiguo Testamento. En algunas partes donde he tenido la oportunidad de hablar de Apocalipsis, siempre les digo que nosotros no podemos ver el libro de Apocalipsis solo, siempre tenemos que tener el retrovisor. Como retrovisor, ¿en qué sentido? En que hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender si no entendemos un poco, claro, que se refieren necesariamente a cosas del Antiguo Testamento. Entonces, Antiguo Testamento y libro de Apocalipsis siempre van a estar de la mano. Es como que el lector escribe sabiendo que sus lectores en ese tiempo saben a qué se refiere con ciertos guiños. Hoy se habla de guiños, digamos ahorita que sale Avengers, sí. Entonces
se habla de guiños. Esto que hicieron aquí es un guiño por una historieta que salió en 1970 y algo, y en esa historieta pasó esto, pero en la película como que le hicieron ese guiño. Pues aquí es lo mismo. Apocalipsis como que menciona cosas que si uno no está, digamos, alerta, no se da cuenta que es un guiño a algo que ya se dijo en Daniel, en Ezequiel, que se dijo en el Génesis, que se dijo en el Éxodo. Entonces son cosas muy importantes en las que hay que prestar atención. O sea, no se puede interpretar Apocalipsis por Apocalipsis. Hay que tener en cuenta siempre el Antiguo Testamento. Uy, interesante. Profe, uno de los capítulos habla de las características de la literatura apocalíptica. Entonces, ¿qué caracteriza la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica, bueno, dentro de sus más grandes características primero, es un lenguaje simbólico. Sí. No podemos entender la literatura apocalíptica de manera literalista. Tenemos que entender que el lenguaje en los apocalipsis siempre es un lenguaje que da a entender algo, que está trabajando por símbolos. Un ejemplo, en el capítulo 10 se le dice a Juan que hay un ángel con un librillo y se le dice, cómelo. Y Juan dice, lo come, y dice, en mi boca era dulce, pero en mi estómago era amargo. El mensaje de ese texto, que pudo haberse dicho simplemente con palabras como, es necesario encarnar, vivir la palabra de Dios, pues nos lo dice con esa figura, claro. Cómete el libro. No podemos entender eso literalmente diciendo, no, es que lo que pasó es que Juan literalmente se comió un libro. No, lo que tenemos que entender es el trasfondo de eso, el asunto de eso, la simbología detrás de eso, y ahí lo que nos está queriendo decir es un mensaje más bonito todavía. El verdadero creyente es alguien que tiene que encarnar, que tiene que meter, digamos, ese mensaje del Evangelio, tiene que vivirlo, tiene que encarnar, claro. Tiene que estar dentro de sí mismo. Bueno, uno siempre escucha muchas cosas del Apocalipsis, ¿no? Y lo que hablábamos, ¿no? Que se le aducen cosas, pero... profe Javier, ¿le era fácil para las personas del primero y segundo siglo interpretar el libro o necesitaban lo que nosotros necesitamos ahora para poderlo interpretar? No, para ellos era mucho más fácil. De hecho, el autor siempre va a escribir, todo autor, moderno o antiguo, siempre va a escribir teniendo en cuenta unos destinatarios. Uno no escribe necesariamente para que todo el mundo lo entienda, sí, pero siempre uno está pensando en que alguien lo va a entender y para esas personas uno escribe. El autor de Apocalipsis, Juan de Patmos, escribe para un público que él sabe que le va a entender. Entonces, profe, disculpe lo corto. Cuéntanos el contexto al cual se le escribió y todo lo que estaba sucediendo allí. ¿Qué pueblo era? Bueno, en el Apocalipsis se nos describen unas iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, sí. La iglesia... las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Teatira, todas ellas. Pero que son actualmente Turquía, ¿no? Que sería el sector de Asia Menor y que Asia no son Menor. Las únicas iglesias, ¿no? En Asia Menor, inclusive textos después de Justino Mártir y todo, se habla de otras iglesias en Asia Menor, pero se escogieron 7 simplemente para decir, porque simbólicamente la plenitud de todo. Entonces, al hablar de 7 iglesias, es decir, le estoy hablando a todas las iglesias. Sí. Y dentro de esas iglesias seguramente hay un público judío, hay unos destinatarios judeocristianos que conocen al Señor, que se han convertido a Jesús, pero que están sufriendo de algún modo un tipo de persecución, tal vez por su fe, tal vez política, tal vez por el imperio, etcétera, etcétera. Fue uno de los periodos cruentos, ¿no? Exactamente. Hoy se discute si esa persecución fue general en todo el Imperio Romano o fue solamente en algunas partes. Hay autores que dudan de que sea general, otros hablan solamente de algunos sectores, pero sea general o en unos sectores, el hecho es que sí hubo persecución y sí hubo mártires, claro, martirio. El mismo texto te los deja ver. Esos destinatarios necesariamente tenían que haber tenido contacto con la literatura judía, con lo que hoy nosotros conocemos el Antiguo Testamento, pero que en ese momento eran las escrituras que Entonces, había. eran judíos convertidos al cristianismo. Exactamente. Quizás algunos se convirtieron en el libro de Hechos, de pronto en el devenir del Espíritu Santo. Exactamente, muchísimos. O en los viajes misioneros de los apóstoles. En el comercio, en muchísimas cosas. El libro de Hechos en el capítulo 2 que dice, los oímos hablar en nuestra propia lengua, ¿no? Medos, partos, elamitas, de Chipre, de todo lado. Entonces dice, esa es la lengua de nuestras madres, ¿no? Nuestra lengua materna, pero sus raíces, y por eso estaban en Jerusalén, son judías. Entonces son gente que estaba regada por toda parte, pero que conocían las tradiciones del Antiguo Testamento. Estas personas muy probablemente, digamos ese sería un ejemplo,
de personas que viviendo o estando en territorios gentiles, fuera del territorio judío, pues conocían las escrituras judías, y este libro de Apocalipsis necesariamente les llega como una manera de decir, estamos viviendo cosas actuales, pero venga, yo les hago el guiño para que usted entienda esto que le estoy diciendo, recuerde aquello que estuvo en el pasado, y ellos van a entender la fuerza de lo que se está diciendo ahí. Profe, también se habla de que Apocalipsis para ese tiempo y ahora también para nosotros, si le damos una relectura, es un libro de esperanza, ¿no? Sí, exacto. Sí, lo que decíamos ahorita, la historia en el libro de Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, se nos relata la historia del rollo en las manos del sentado, y que después dice, nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra pudo abrir su contenido, solamente el Cordero, ¿cierto? Y el Cordero se para, toma el libro y él empieza a quitar los rollos, y ese rollo simboliza como los acontecimientos, lo que está sucediendo, la historia humana. Entonces lo que está diciendo es, mire, la historia humana, por dura que parezca, por dificultosa, porque apenas empieza a quitar los rollos aparecen, por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis, claro, y son guerras, hambres, pestes, lo que sea, pero el Apocalipsis mismo está diciendo, sí, está bien, esas pestes están ahí, esas guerras están ahí, es duro, pero tienen una finalidad. Una, primero, que se conviertan las personas, que las personas que no se han querido convertir a las buenas, pues por lo menos con estas circunstancias lleguen al conocimiento del Señor. Eso es esperanza. Pero lo segundo es decir, por duro que sea esto, eso está pasando mientras el rollo está en las manos del Cordero. O sea, esto no está en las manos de Satanás. En el Apocalipsis hay en internet, yo no sé si tú y los oyentes se lo han visto, una imagen de un Jesús haciendo un pulso. ¿Sí saben qué es un pulso? Como unas vencidas. Sí, como ¿cierto? si estuviéramos exacto, con Satanás. Sí. Y entonces Apocalipsis, el autor de Apocalipsis se reiría o se enojaría mucho al ver eso. Claro, porque allí es la victoria del Cordero. Porque en el Apocalipsis el tema de la primacía del Cordero por encima de todas las demás cuestiones espirituales, físicas y todo eso está clarísimo. No hay ningún poder equiparado con el Cordero. El Cordero está por encima de todo, que eso también es un mensaje de esperanza. Estamos hablando con el profesor Javier Barco. Recuerden la primacía de la vida en medio de una cultura de muerte, una lectura sociolingüística de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 13. Un libro que tiene mucho para decirnos en el día de hoy, profe. Necesariamente. ¿Qué nos puede decir el libro en el día de hoy, en este contexto? Porque creo que el tema de la muerte está en todos los países, porque vemos en Siria que hay guerras, vemos que en África hay muerte, hay destrucción, en Colombia todo lo que está pasando con el movimiento social, con la iglesia, por predicar la palabra de Dios, por llevar un mensaje. Líderes sociales que como el caso de esta lideresa en el Cauca, sí, que trabaja con los temas de medio ambiente. Francia Márquez. Francia, y la intentaron asesinar, ¿no? Un intento de asesinato. Gracias a Dios los escoltas alcanzaron a reaccionar, o si no estuviéramos lamentando de una lideresa que es reconocida a nivel internacional, ¿no? Exactamente. Bueno, básicamente es decir eso, es decir, hay acontecimientos muy duros que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. Los estamos viviendo, no se puede negar. Sí. Esos acontecimientos tienen una cuestión, esos acontecimientos hay que mirar el fondo de ellos, y siempre nos vamos a dar cuenta que estas cosas están sucediendo porque hay poderes, hay gente muy poderosa detrás de eso, detrás de que no haya restitución de tierras, detrás de que no se conozcan la verdad en ciertos procesos. Entonces hay gente muy poderosa en el lado económico y en el lado político moviendo muchísimos hilos, y siempre la gente no tan poderosa pero que es incómoda termina siendo pues asesinada. De alguna manera este libro lo que nos dice es, hay esperanza en medio de todo esto. O sea, lo que decía Mateo, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los pacificadores, los que trabajan por la justicia, porque serán llamados hijos de Dios. Bueno, eso lo dice Mateo, sí, pero Apocalipsis de alguna manera como que habla de esas cosas y dice, bueno, es necesario que nosotros sigamos trabajando. Más que un mensaje de esperanza, es un mensaje también de ánimo. Es decirle a la gente, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo fe y hay que seguir haciendo la obra de Dios. El reino de Dios no es solamente esperar a morirme para irme para el cielo. El reino de Dios es algo que está aconteciendo en este momento, claro, y por lo que ahora. Exacto, y por lo que nosotros tenemos que trabajar. Solamente que trabajar en ese reino de Dios puede llegar a ser incómodo para ciertas personas que podrían llegar a asesinarnos. Pero el Apocalipsis dice, no hay ningún problema.
porque lo que hace el Apocalipsis es decirnos, este mundo no es toda la realidad, este mundo no es todo el final, más allá de esto hay más. Entonces es muy importante seguir trabajando, aunque muramos acá, para que allá tengamos otras cosas que serán mejor, ¿no? Al lado del Cordero, al lado del sentado, en fin. Y como la palabra lo dice también, nuevos cielos, nueva tierra, es como una esperanza. Profe, démosle crédito a las personas que trabajaron con usted, las personas que participaron en este proceso de investigación y que permitieron culminar en este material magnífico que tenemos hoy aquí en la Estación del Cielo. Bueno, pues sí, aunque yo soy el director del proyecto, realmente hay otras personas ahí escribiendo. Contamos con la ayuda, por ejemplo, del doctor Roberto Caicedo, sí, profesor de aquí también, del Nuevo Testamento, con la ayuda del magíster Marco Tulio Tobar, que también nos ayudó acá en el proyecto, con la ayuda del Luis Carlos Rincón, que también hizo parte como profesores de este proyecto, pero contamos con los estudiantes Osmir Ramírez, ahorita Osmir está haciendo maestría en Santander, Daniel Zambrano, que está iniciando maestría en la Universidad del Valle, Roslyn Rivero, que se está graduando aquí en la universidad en este momento, Ardani Reina, que está estudiando filosofía en la Universidad del Valle. Esos son estudiantes que nos han colaborado y que trabajamos arduamente. Este librito que ustedes ven acá, para poder sacarlo a la luz tuvimos que trabajar, yo creo que más de 3 años. Se demoró trabajando. Ahí se ve la rigurosidad, ¿no? Se ve, sí, claro, sí, la verdad es que sí. No fue escrito así, no, con un proceso de investigación, me imagino revisiones. Bueno, nos lo revisaron profesores de la San Buenaventura, de la Universidad Católica de aquí, correctores de estilo, profesores de aquí de la universidad también lo leyeron y nos devolvían. Entonces, aquí hubo un proceso largo de trabajo. Y todo inició con un librito de cómo escribir, ¿no? Y todo inició con un librito. Algún día les contaremos la historia que me contó el profe Javier Barco. Profe, ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Cómo lo pueden contactar a usted? Si de pronto quieren que usted también dé una conferencia, una charla acerca de estos temas, porque usted maneja muy bien el tema del Apocalipsis. Además, porque, no sé, usted me va a desmentir, pero su tesis de grado en magíster, en su maestría fue sobre Apocalipsis, o sea que usted ha hecho un trabajo profundo de investigación. Como se dice en las universidades, lo viene moliendo desde hace mucho tiempo, ¿no? No fue algo que surgió de un día para otro, profe. Contacto, ¿dónde los pueden? Bueno, en este momento el libro se puede obtener aquí mismo en la Universidad Bautista, en el Seminario Bautista. Los teléfonos 513-2323, 513-2324, y aquí se puede conseguir por ahora, pero próximamente estaremos mencionando las librerías donde los van a poder conseguir, porque sí esperamos varias librerías nos puedan ayudar con este proceso. Si quieren conseguir el libro del profesor Javier Barco, como él lo dijo, pueden comunicarse al 513-2323. Sí. ¿La extensión suya? 143. 143. 513-2323, extensión 143. Profe, la mano. Álvaro, gracias por la invitación. Y tenemos que acabar ese contexto de muerte. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Amén. Y una esperanza de vida. Y no podemos seguir viviendo este contexto. Tenemos que cambiar la historia de nuestro país. Tenemos que estar del lado de nuestros líderes. Dios les bendiga, un abrazo, sigan en sintonía de la Estación del Cielo. Chao. Gracias. Inscríbete en nuestros programas de teología, modalidad presencial y virtual, especialización en cuidado psicoespiritual, música y gospel y nuestros diplomados. Somos la mejor opción para su formación integral. Visítenos en www.unibautista.edu.co. Ya no existen fronteras. La Estación del Cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos.
La nueva radio, sonando en tu cabeza. La estación del cielo. I made my mistake.